Hola, Hola Mari, ¿cómo estás? bien. ¿Tú, Mirna? ¿Cómo andan? Chévere. Ay, aquí tenemos a Aquí nuestro estamos. invitado. Muy bien, Bienvenido. muy bien, qué gusto. Qué gusto Bueno, Sí, la tenerte acá, verdad. Carlos. bueno, Sí. un gran placer estar en esta nueva edición de un live de el servicio de atención psicoanalítica que ahora lleva el apellido Comunidad, Así dirigido es. Así a es. la comunidad. Y Así formar es. parte de esta secuencia de exitosos encuentros entre los psicoanalistas y la comunidad. Entonces, y el tema, bueno, denso, principal, eh, fascinante, ¿no? Es Entonces, así. sí, así es. Bueno, nosotras estamos felices de estar contigo, no sabes, eres el invitado perfecto, bueno, sí debes saber, para este live, Sí. muy querido, bueno, digamos que es tan perfecto que la manera en la que llamamos a nuestro querido Carlos es paparrasking. Esa es Paparrasking, así como sí. una historia que particularmente tenemos con él y bueno, así de perfecto es este invitado para hoy que nos va a hablar de la función Muchas paterna. gracias, muchas Seguramente ya gracias. lo conocen, pero bueno, lo vamos a disfrutar y lo vamos a aprovechar hasta el último segundo. Así Bueno, es. claro que sí. Claro que sí. No, y Ujú. bueno, la felicito también por la escogencia del tema. Bueno, Ujú. ustedes no es al azar, ya habían escogido el tema de la función materna, que Sí. bueno, nuestra brillante y querida psicoanalista Alicia Laice lo dio hace poquitas semanas. Sí, sí. Excelente. Entonces, bueno, espero estar a la altura. Y, Seguro que sí. y Bienvenido. además va a ser una cosa complementaria, que es una de las cosas. Pero mire, también quiero hacer un pequeño comentario Ajá. que me encantó a la fotografía que escogieron para la promoción. Ujú. Así como está, esa es la fotografía perfecta, porque pone la imagen de un papá que está como, se ve la naturalidad con que tiene cargado su muchachito. Bueno, Sí. muy parecido a la naturalidad con la que una mamá y una mujer carga a un bebé. Ujú. Quizás incluso hay hasta una suerte de aspereza, no sería esa la palabra, como de simpleza, ¿no? En la manera en que lo está cargando, que no tiene ese toque femenino de la ternura que tiene la mujer, lo agarra y lo carga y va para arriba y para abajo. Entonces, Sí, porque sí. además me sentí Así es. muy retratado y Ujú. me reconocí en lo que fue mis tiempos iniciales de papá Ujú. y quería hablar un poquito de eso. Quería empezar por Ujú. una vivencia. Así, voy a combinar esto de vivencias personales con los conceptos del psicoanálisis sobre el tema de la paternidad, etcétera, Buenísimo. que por supuesto es un buen propósito porque el psicoanálisis puede ser teóricamente un poco oscuro, un poco enredado, etcétera, Ujú. pero el psicoanálisis no hace otra cosa que hablar de la vida, de la Ujú. vida de todas las personas, sus sentimientos, sus miedos, sus ilusiones, sus fantasmas, etcétera. Tus Entonces, vínculos. los vínculos, ¿no? Entonces, poder hablar de eso, cómo lo estudiamos, cómo lo encontramos, cómo lo trabajamos, realmente es una gran oportunidad. Pero entonces, pero también voy a hablar de eso con algunas vivencias personales. Voy Ujú. a contar de mi primera paternidad Ujú. que surgió, lo planteó quien era mi esposa, que fuésemos a un curso, estaba muy de moda, esa es la mamá de Marcel, de mi hijo Marcel, que además es psicoanalista también, Gladys Michelena, que era conveniente que hiciéramos un curso psicoprofiláctico, así se llamaba, que era para Ujú. preparar a los padres, Sí. aunque el tema, digamos, era muy obstétrico, que era ayudar a que la mujer no sufriera un parto muy doloroso. Ujú. Pero Sí. para eso, digamos, el doctor Quintero y las psicólogas
que estaban en ese plan, digamos, hacían un recorrido por todo el asunto del embarazo. Claro, yo fui como una especie de actitud benevolente. Ah, sí, porque yo era médico, yo soy médico. Y además, en ese momento yo estaba estudiando psiquiatría, entonces ya yo había hecho internado en donde tenía como un acumulado de más de 60 partos de haber atendido cuando era interno. Entonces, digamos, el asunto del parto para mí me gustaba, era familiar, lo hacía. Entonces, como que, pero bueno, vamos a ir a ese asunto. Claro, cuando empecé, dije, una cosa es el parto que atiende un médico y otra cosa es el parto del hijo de uno. Y además, la mujer de uno, la esposa de uno que va a hacer es, entonces se creó rápidamente un gusto y un interés por escuchar las clases un poco de obstetricia que yo conocía, pero ir paso a paso, imaginando todo lo que estaba pasando y ese acompañamiento. Muy entusiasmado, nació Marcel, niñito súper querido, y yo era un papá que, bueno, de tetero, bañarlo, jugar, cambiarlo, etcétera. Entonces, como debe ser. Y al principio yo lo decía como con un cierto orgullo, como decimos coloquialmente, me la echaba un poco, ¿no? Exacto. Pero me di cuenta que mis amigos y mis hermanos y muchos amigos cercanos hacían exactamente lo mismo. Entonces, podemos hablar de que hoy en día existe un ejercicio de la paternidad que entra desde el principio, desde los primeros pasos del embarazo. Los papás, los hombres, van a la consulta y ven el eco y ven cómo se mueve y siguen esos pasos y hay naturalidad al respecto. Yo no digo que lo haga todo el mundo, ¿no? Pero, digamos, está como integrado, que ese es un asunto en común. Y eso, por supuesto, es sumamente saludable, ¿no? Y además, cuando se hacen esas cosas, el parto resultó, digamos, como más conocido lo que pasaba y por eso resulta menos angustioso y doloroso para ambas partes, ¿no? Entonces, quería poner esa experiencia de inicio en eso de mi primera paternidad. Ahora, bueno, la propuesta es que el tema de la paternidad es un tema estructural que viene, como decimos también coloquialmente, en combo. Viene articulado con el tema de la maternidad y que viene, digamos, articulado con ese otro actor del concepto, que es el hijo, la hija o los hijos, ¿no? Entonces, cuando hablemos de paternidad, vamos a estar hablando del cuadro completo, en dónde se ubica el papá, en dónde se ubica la mamá, qué pasa con el hijo, etcétera, ¿no? Entonces, como un desarrollo de esa situación. Ahora, lo que sí, y ahora en buena parte es mi opinión, pero también es un hecho visible, ¿no? Podría decir, la maternidad es la maternidad. Entonces, aunque la película comienza con el encuentro de un hombre y una mujer que se desean y desean estar juntos y seguir juntos. Entonces, en ese propósito surge la fecundación y comienza esa nueva vida. Habría que decir incluso que en tiempos antiguos la gente no sabía de dónde venía, no se sabía lo que conocemos modernamente por la biología, de que es la unión de la semillita óvulo con las semillitas espermatozoide y que eso crece en el útero, etcétera, ¿no? Pero yo me imagino que presumían, bueno, cuando dos personas se unen, ahí ocurre que la mujer sale embarazada. Pero el embarazo y el parto y los cuidados era un asunto de la hembra y de las hembras. Era un asunto de las mujeres. Exacto. Y eso, digamos, siempre fue así. Se fue estructurando
digamos, en ese grupo que llamamos familia, entonces, en donde habían roles como muy definidos. El rol de la mamá, el rol del papá, que además se amplía en esto del pater family. Porque entonces el pater family es protector, los representa, es como propietario de la familia, es el que debe trabajar y producir, etcétera. Y entonces tiene la cuestión económica y tiene una gran importancia en un plan. Los asuntos del bebé y de la crianza es como que ocurrieran en otro compartimiento, en otro mundo. Sí. Yo diría eso vida tradicional. Bueno, yo tenía un familiar que lo representaba y lo resumía en una expresión clarísima, que tratando de justificarse, porque lo dijo un poco ante los reclamos de los hijos, que cuando estaban chiquitos no les paraba mucho, decía, buey no lame becerro. Eso parece casi un dogma. El becerro, bueno, la vaca mariposa, ¿no? Claro. Él, se ocupa de él y por ahí sigue, etc. El buey montó a la vaca y de resto se quedó pastando por allí. Entonces, a lo mejor la cuidaba de alguna forma, pero, digamos, esa especie de mundos separados, ¿no? Y en ese mundo separado, por supuesto, está todo el tiempo del desarrollo en la vida intrauterina, que es una situación dual, excepcional, especialísima, en donde podemos allí hablar de que hay como una simbiosis, ¿no? El bebé necesita a la mamá para sobrevivir y para esa mamá, esa mujer, esa criatura es su vida, es su asunto principal. Entonces hay un estado biológico, psicológico y emocional simbiótico que cambia con el nacimiento y se corta el cordón umbilical y comienza la vida extrauterina, que también siguen siendo como los dominios de la mujer, que tiene que ocuparse de cuidarlo, de la lactancia, de enseñarle de las destrezas de caminar, comer, etcétera, y el padre podría estar ausente, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que el padre no es necesario, supuestamente, o que puede estar ausente, excluido, o se autoexcluye, o qué es lo que pasa ahí, pero la verdad es que no es así. Ya lo sabemos ahora, las consecuencias que tiene de que en todo caso sea así. Sí, exacto. Bueno, ahora, eso ha cambiado y la verdad que la pregunta que queda es, digamos, ¿dónde ha estado el papá? Porque hasta el final entendemos que el desarrollo de ese nuevo ser está hecho con ladrillos puestos tanto por la mamá como por el papá. Cada uno pone ladrillos en eso, ¿no? Ahora, ciertamente hay una diferencia entre el número y la cualidad de los ladrillos que se ponen. Entonces, entonces esta es la segunda parte, ¿no? Yo creo que sí podemos entender una modalidad, vamos a decir, integrada, lo llamo yo, ¿no? En donde el padre está todo el tiempo en la película. No solamente en la concepción, sino que está en una cosa que es muy importante, que es que esté en la ilusión. Y esa ilusión es densa, porque es la ilusión de que, bueno, de estar juntos, salimos embarazados, y es la ilusión, y entonces vamos a tener un lindo bebé, pero es también la ilusión de la pareja, digamos, que suma a su plan, a su agenda, a sus objetivos de vida, digamos, un asunto muy importante, que es tener un hijo que viene de los dos. Entonces, allí ahí debe estar el padre. Entonces,
Y luego, en el acompañamiento y en el cuidado de todos esos eventos que son inevitablemente vividos por la madre, en la madre, para el bebé. Pero allí puede estar el padre y hace la diferencia. Entonces, el padre debe cuidar el embarazo, debe aliviar el embarazo, debe, digamos, amortiguar, digamos, las vicisitudes del embarazo, las dolencias, los vómitos, los insomnios, los cólicos, qué sé yo. Aliviar las labores, las tareas, etcétera, para que entonces sea realmente un embarazo compartido. Y bueno, y lo que estaba diciendo, una vez que nace, entonces un papá puede ser muy protagónico. Sin embargo, de todas maneras, mire, vengo de ver a mi nietecita de 1 año, que lo cumplió cuando yo estaba ya ahorita en California, entonces, y ver, por supuesto, el protagonismo de la mamá en todo. Bueno, acaba de terminar de darle pecho. Pero mi yerno es pediatra. Entonces tiene el feeling de los niñitos y de la salud y de todo. Y además se conecta con la bebé. Igual. Claro, ahí se ve, la mamá es la mamá. Entonces, pero digamos, la importancia y el interjuego de cuidados, de intervención, etcétera, puede ser muy parejo. Pero sí, por supuesto, y nosotros que hemos estudiado como la psicología, en psicoanálisis hay una corriente muy interesante que son los que se han dedicado a la observación de bebé. Y no es de bebé, es del bebé y su mamá, porque además no se puede ver el bebé sin ver a la mamá. Exacto. Y bueno, y todos los aportes que ha dado esa experiencia. Por cierto, la mamá de Marcel fue una de las corrientes y las actividades que hizo por años, observar bebés, ¿no? Entonces, bueno, y es una experiencia muy nutritiva y bueno, entonces da mucha comprensión, no solamente de los niños, sino del personaje que sigue después, ¿no? Bueno, ahora entra en escena entonces el papá y entonces entra una dinámica en donde entonces empiezan a ocurrir cosas y los psicoanalistas tenemos que hablar de la vida amorosa en ese momento. La vida amorosa no comienza en el bachillerato cuando tenemos la primera noviecita o el primer noviecito. Comienza en la casa desde el principio. Y entonces se desarrollan amores pasionales, amores muy intensos, porque son así como viscerales, intensos, totalizantes, anhelantes, etcétera. ¿Hacia quién? Hacia los padres. Entonces, pero lo que ha visto el psicoanálisis, que ese camino de la primera vida amorosa tiene sus particularidades. Y ocurre en entonces, ese triángulo amoroso que es la mamá, el papá y el recién llegado jovencito que entonces busca, digamos, tener su importancia y también tener sus posesiones. Entonces, su espacio, sus juguetes, su ropa, y también tiene fantasías de apropiarse de los padres a su manera. Bueno, el asunto generalmente ocurre de una forma de un drama. Entonces, eso tiene sus pinceladas de misterio. ¿Por qué ocurre así? Porque algo lleva a la posesión de uno de los padres y excluir al otro padre. Generalmente el niño sigue enamorado de la mamá, de quien viene y es espléndida y linda y le da pecho y todo, y el papá se convierte en un personaje incómodo que sobra, que le resta mucho de la mamá, porque la mamá tiene que ocuparse y atenderlo, entonces, etcétera, y toda esa trama.
A la inversa también puede ocurrir, que la niñita se ilusiona con el papá, es su héroe, es su amigo favorito, lo quiere solamente para ella, etcétera, etcétera. Y entonces la mamá es una bruja, y sobra, y qué fastidio, ¿no? Entonces, claro, esto dicho así es como muy extremista, ¿no? Y por eso el psicoanálisis ha sido muy criticado por esta propuesta de lo que pasa en la vida de un niño y de la familia. Pero en la fantasía pueden ocurrir esas cosas y más. Entonces, claro, contrasta con la realidad, porque la realidad cotidiana es que los niños, si tienen la fortuna de tener a su mamá y a su papá, bueno, se llevan con los dos y tal, pero es así como amores secretos, ¿no? Y esos amores secretos van dejando como sus efectos. Porque pasa algo que es muy importante para el niñito. O sea, cónchale, mi papá, descubren una cosa en ese interjuego, ¿no? Descubren una cosa bien importante en la vida, y para nosotros los psicoanalistas, que es la diferencia de los sexos. Se dan cuenta en un momento dado que unas personas tienen pipí y otras personas no tienen pipí y tienen algo que no se sabe muy bien qué es, pero no tienen pipí, ¿no? Entonces hay una diferencia de bandos. Y en un momento dado toca identificar, bueno, ¿y de qué bando soy yo? Entonces, en un desarrollo realista o cotidiano, fluido, bueno, generalmente los niños identifican, yo soy del bando de los varones, es decir, del bando de mi papá. Entonces, pero yo quisiera tener y poseer y ser privilegiado y tener la exclusividad de mi mamá. Y entonces ahí está la película compleja. Entonces, esto es, digamos, entonces, esta trama en donde hay interacciones, hay fantasías, pues, en donde los referentes son el papá, la mamá y nuestro pequeño héroe en crecimiento que debe ir aprendiendo, reconociendo, tomando decisiones, dando pasos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, y pensando un poco en esto, para ir como quizás precisando algunas cosas y que no se nos queden en el aire de esa trama, pues que tú relatas, Carlos, que bueno, que un poco la función del papá al principio va cambiando durante las diferentes etapas, ¿no? Tú decías al principio, bueno, es parte de lo que constituye el bebé en sí mismo, en el acto sexual, la semilla y todo el cuento, y el bebé ya está engendrado, está en la barriga de la mamá, el papá tiene la función de acompañar a la mamá, incluso ahora tiene hasta la función de cortar el cordón umbilical en lo real, entra o sea, ya no en lo simbólico solamente, sino en lo real, entra y el cirujano, el obstetra le da para que corten el cordón. Y bueno, y empiezan otras funciones como diferentes en cada etapa. Tú estás en una etapa también que es muy linda, pero donde quizás esa otra función que es importante hablar es la de poner orden, ¿no? La de poner orden en todas esas pasiones y en todos esos enamoramientos e intensidades que se desarrollan, ¿no? Orden y límites, exactamente. Sí. Eso. Sí. Esa es una de las cosas que un autor principal del psicoanálisis, que Lacan, asigna y plantea para la paternidad, ¿no? Y claro, en ese lenguaje el asunto es muy severo. El papá pone límites. El papá corta el cordón umbilical que el niño tiene con la madre. El papá impone esa ley de la vida de que, mira, tú no puedes seguir, digamos, en simbiosis y pegado de tu madre, y tienes que reconocer, bueno, realidades, ¿no? Mis notas lo puse como que cuando entra el padre, entonces la dinámica plantea inevitablemente un mapa nuevo, ¿no? Donde primero que no es solamente la mamá,
sino que existe el papá y que el papá es importante. Ojo, esto de la importancia del papá no es solamente por su presencia y su comportamiento, sino que también tiene que ser muy importante en la mente y en el sentir de la mamá. De la mamá. Eso es clave. Exactamente. Yo he tenido pacientes en donde el hombre de la casa es un hombre, digamos, muy afirmativo, muy exitoso, muy respetado, etcétera. Pero si la mamá en ese pequeño universo con el nuevo hijo creciente, no le asigna realmente la importancia, sino que de alguna forma le transmite, mira, entre tú y yo nos bastamos para lo que sea. Exacto. Sí, Exacto. ahí, No le da ese es tu entrada. papá y tal. O sea, entonces ahí se crean problemas, ¿no? Claro. Entonces, por lo que estaba diciendo de los ladrillos, lo deseable es que esa nueva criatura esté construida con ladrillos que son puestos por la mamá y son puestos por el papá, y el hijo creciente va reconociendo, esto me gusta, esto lo asimilo, esto me lo dio mi mamá, esto me lo enseñó mi papá, y así esa integración. Y eso implícitamente, digamos, establece límites, ¿no? Porque Y entonces va orden. quedando más claro que él no tiene la exclusividad de la mamá, que la mamá lo quiere mucho, pero también quiere mucho al papá, y el tercero en general, porque el tercero en nuestro lenguaje no significa el número 3, significa el plural, porque la dinámica familiar, el tercero para el niñito es el papá, pero también el niñito también para la mamá y el papá es un tercero, ¿no? Claro. Y tienen que aprender también, digamos, espacios, etcétera, tiempos, territorios, ¿no? Y en la dinámica entonces vienen los tiempos. Tiempo para estar, digamos, con mamá, pero el tiempo para estar yo en mi cuarto y ellos se quedan en el suyo. Y mañana nos vemos, ¿no? Entonces, eso hace este efecto de el límite, de la ley. Entonces, la ley en esto introduce otra cosa, que es la ley final, que es que ese sujeto creciente pueda identificar dos temas principales que deben ser reconocidos. Uno, la ley de las generaciones. Y la otra, el sentido de la diferencia de los sexos, ¿no? Entonces, bueno, y ahí entonces en esa gran discusión es donde lo que se llama el complejo de Edipo, todo ese tránsito por el que pasamos todos, más papá, menos mamá, menos, etcétera. Bueno, una cosa sobre estas tramas y estas características familiares, ¿no? Hay dos términos también muy referidos al tema, que es el patriarcado y el matriarcado. Así como yo lo he descrito, la tradición, o sea, digamos, se podría llamar a la familia tradicional una familia patriarcal. Pero es indiscutible que en cualquier familia, lo que yo he estado leyendo, no existe una cosa que sea estrictamente patriarcal y tampoco matriarcal, aunque existen culturas en donde el acento va aquí o allá, ¿no? Pero el término de matriarcal y patriarcal alude al poder, porque cuando se habla de una familia patriarcal es el rey soberano, padre, y eso puede derivar en excesos. El exceso de paternidad es también un serio problema. Un padre autoritario, entonces, maltrata y empobrece la vida de su pareja y también el desarrollo de los hijos. Lo mismo que el exceso de matriarcado. Entonces, eso hay, bueno,
esa dinámica también es un exceso cuando entonces, bueno, aquí quien manda es la reina, la reina madre, la madre superior, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que considerar, que, digamos, puede haber excesos, matriarcado, patriarcado, ¿no? No, Entonces, y lo que tú dices, Carlos, que me parece importante lo que tú dices de cómo quizás normalmente se concibe lo de la ley, ¿no? Y la autoridad y la función del papá, ¿no? Porque sí es verdad que a veces se cree que es un poco desde esa posición autoritaria que se ejerce, como si es que no hay otra manera de igual ejercerlo sin entrar en esos excesos o en esos extremos, ¿no? O creyendo que entre más extremos somos, más fuertes, entonces estamos siendo mejores papás o estamos poniendo más orden, o confundir un poco una cosa con la otra, ¿no? Que eso pasa muchísimo. Sí. sí. Mire, en ese sentido, quiero hacer una alusión a nuestro país, a nuestra realidad, a nuestra cultura, ¿no? Mire, hay una persona que fue gran amigo mío, un gran profesor y mentor, que es el padre Alejandro Moreno, que hace una descripción y unos estudios serísimos y, bueno, a los que dedicó su vida, que es la descripción de la familia popular venezolana. Él hace la acotación de que esto se refiere, digamos, a un sector de nuestra sociedad que él llamó la familia popular, un poco de clase media baja para abajo, ¿no? En donde sí hay un acento en lo matriarcal. Sí. Pero él lo describe de una forma muy interesante porque es como el hilo conductor de la vida familiar lo lleva la mamá, en donde cabe el hombre. Pero el hombre, curiosamente, y esto es un porcentaje muy alto, no termina de ser la pareja. Es la pareja para el inicio, es pareja sexual, es pareja como circunstancial, o como muy en suspenso, etcétera. Y con frecuencia, entonces, se va a otra parte, a fundar una nueva familia en donde él también va a tener una mínima responsabilidad y compromiso. Sí. Entonces va quedando, digamos, familias que tienen un papá conocido que reconoce a los hijos que ha tenido con esta persona, se sabe que son los hijos con Juan y tal, y entonces ese es el papá, pero digamos, tiene una presencia y un desempeño o muy superficial o interrumpido o francamente ausente, ¿no? Entonces, eso es una realidad que tenemos como que contemplar y tiene algo que el padre Moreno desarrolla mucho, que es un hombre que no se desarrolla lo suficiente y entonces siempre termina siendo como un hijo grande, como el hermano mayor de esos grupos familiares. Exactamente. Entonces, entonces no crece, ¿no? No estabiliza así de hacer equipo con la mujer y los dos tenemos la autoridad y los cuidados y los límites y entonces, sino que es como diluido, ¿no? Y entonces hay un fuerte... Y el padre Moreno dice que eso es muy de la sociedad venezolana. Él lo diferenciaba mucho porque nosotros pensamos que la familia latinoamericana es la familia Buendía, lo cual es cierto, porque la familia Buendía, con todas sus historias y con todos sus fantasmas y con todas sus pasiones, etcétera, es la típica familia latinoamericana, ¿no? Pero la familia latinoamericana tiene, digamos, esa pata coja y por lo menos la venezolana, que él la describe con bueno, estudio de vida, ¿no? Entonces, y esa pata coja, Carlos, entonces, ¿cómo la pudiéramos ver? O sea, ¿cómo afecta el desarrollo emocional del niño? Porque entonces, digamos que falta allí ese ladrillo a nivel emocional, que es la función de un padre que pone límites, que ordena. Me gusta mucho ese tema del orden, ¿no? Porque incluso el orden
generacional. O sea, el niño se ubica en el mundo, logra Sí, sí, diferenciarse de quiénes son sus padres y quién es él, no es igual. sí. Pero entonces con esa pata coja que nos menciona el padre Moreno, pues hay sus efectos en el desarrollo emocional del niño. Sí, y la familia, digamos, queda así como con esa fragilidad, ¿no? Digamos que de esa cosa un poco eh, borrosa, ¿no? Difusa, ¿no? Porque la historia es entonces que ese guión se repite, ¿no? Exacto. Entonces sale de una familia y no termina digamos, de aterrizar en un grupo familiar en donde, digamos, se desarrolla, se establece, pues, tiene esa majestad de aquí está la mamá y aquí está el papá, ¿no? Como nos mencionan aquí, alguien nos comenta, ¿qué opinión le merece a aquellas madres que crían solas a sus hijos y dicen yo fui padre y madre a la vez? Sí, ese es el caso. Claro, el papá, por eso él no dice que es así como el matriarcado, pero digamos, reconoce, digamos, esa papel privilegiado, esa, esa condición borrosa, así como del papá, ¿no? Ahora, esa mujer no, porque sí hay, y en los tiempos modernos, hoy en día una mujer puede buscar un donante y salir embarazada. Y entonces, y la historia sigue ella, bueno, yo soy mamá y papá, y ahí eso sí lo puede decir completo, ¿no? Aunque, bueno, es mamá. Bueno, aquí podemos hablar ahora también de las funciones, eso es importante. Eso es importante. Porque la función, hay algunas, digamos, actividades que son ineludibles, digamos, que ocurran en la mujer. El embarazo, la lactancia, ¿no? Eso, pero, digamos, todo lo que es esa presencia y esa gestión, entonces ya no es un poco difícil diferenciar qué es lo que es paterno y lo que es materno, ¿no? Yo creo que en eso vale también para lo masculino y lo femenino. ¿Qué es lo masculino? Es lo activo, como se dijo por ahí en una época. Y entonces lo de la mujer es lo pasivo. Eso no cuadra con la realidad. Los hombres podemos ser pasivos en muchas cosas. Incluso necesariamente pasivos. Los hombres y las mujeres también. Pero claro, la mujer puede ser súper activa en cualquier orden, en deporte, en productividad, en desempeños, etcétera. No es que las mujeres son las que saben cocinar y los hombres sabemos de mecánica. Exacto, o una mamá que esté sola puede ejercer la función paterna también, aunque no esté físicamente. Sí. Mira, y Y un también, papá también puede ser amoroso, contenedor, nutricio desde el punto de vista afectivo, infinitamente, incluso a veces más que una mamá también, ¿no? O sea, es la relatividad de la función, lo que estás diciendo, pues que no se asocia tan estrictamente al género, sino como justamente las cosas que implica esa función, más que quién la está ejerciendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? mire, pero aquí voy a decir algo que puede ser un poco especulativo, ¿no? Pero nosotros que vemos así como con detenimiento, el sentir, la intimidad, mire, los seres humanos tienen como en su mente estructurado que el origen de uno de las personas tiene dos figuras. Entonces está la pregunta, porque cuando no está, entonces, bueno, ¿y dónde estará mi papá? ¿Y cómo será mi papá? ¿Y cómo sería yo si tuviera un papá? ¿Y cómo me gustaría que fuera ese papá? O sea, hay un espacio, un compartimiento para ese arquetipo, digamos, de lo que es el padre, y bueno, y también de la estructura familiar, o sea, porque eso también es inherente a la vida. Claro. O sea, claro, exacto. El que la mamá pueda ejercer una función paterna no implica que no sea importante que el personaje tenga un lugar, exacto, que exista, claro, que esté ahí, y que el hijo necesite representarlo de alguna manera, por supuesto. Sí. Por supuesto. Exacto. Sí. Mire, y en esto de la función, también es importante como reivindicar que hay personas
hombres o mujeres que no tienen hijos y Ujú. sin embargo pertenecen a familias y tienen compromisos y tienen vínculos y pueden ejercer funciones maternas o paternas Ujú. para, bueno, un poco para significar, digamos, lo que hace un hombre, lo que hace una mujer, pero que indistintamente, bueno, porque a esas, vamos a decir, ciertos estereotipos que pensamos que corresponden a la función paterna, proteger, la autoridad, poner Ujú. límites, Ujú. tomar decisiones, etcétera, ¿no? Y la función materna, una cosa más de contención, más de calidez, de emoción, manejar la emocionalidad, la fantasía, comprensión, etcétera, aliviar el sufrimiento, son Ujú. pero en los hechos, digamos, un papá o una mamá se ocupan indistintamente de todas esas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, pero sí, pues, eso vale. O sea, hay personas que, bueno, y que lo pueden hacer, ya sea familiarmente o lo pueden ejercer profesionalmente, ¿no? O sea, y Ujú. nosotros cuando estamos viendo a nuestros pacientes, estamos haciendo ejerciendo función materna y paterna, ambas. ¿Mm? Sí. Total. Sí. Sí, nuestra querida Marisol Sandoval nos acompaña y nos comenta acá, ¿y cómo vemos la paternidad en las parejas sexuales? Bueno, las parejas, aquí viene esa la pregunta, esta es la pregunta la, la, yo creo que hay una gran diferencia Ujú. entre una mujer sola que, digamos, eh, que asume tener un hijo y criarlo y tal, a que lo haga una pareja. Ujú. Porque yo creo que en una pareja, entonces, la dinámica tiene el asunto de los límites, ¿no? Ujú. Porque el que exista una pareja de padres, en algunos casos se tiende a agarrar el estereotipo de que uno es el hombre y otro es la mujer. Ujú. No hemos visto tanto de eso, pero creo que eso se diluye, y sobre todo en parejas homosexuales. Pero ese sentido que es lo que estaba diciendo antes, como de que hay, porque eso estará arraigado hasta en los genes, ¿no? La idea de que una persona viene de dos figuras, porque al fin y al cabo, esos homosexuales son padres de crianza. Eventualmente, uno de los dos, indistintamente, hombre o mujer, ha puesto la semillita y hay un donante, Ujú. porque dos homosexuales no pueden tener un hijo. Pueden criar un hijo, Ujú. pueden encargar un hijo, pero entonces asumen, ¿no? Esa Que función. esa situación que entonces hay, entonces, y se cumple lo que venimos hablando de el triángulo y Eh, de los límites y la función. y de la Y ley. la función, Ujú. claro. Y entonces viene, ahí funciona la ley, ¿no? Entonces, porque ese bebé, entonces, o ese hijo, no puede decir, bueno, mi mamá es de exclusividad. No, no. O sea, tu mamá tiene pareja. Lo mismo que una dinámica con padres heterosexuales. Sí. Y lo que sabemos es que no necesariamente los hijos de una pareja homosexual van a ser homosexuales. No, no, Claro. no, 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 eso Ujú. no está, no es determinante. Que si tienes unos papás homosexuales, no. Sí, Ujú. Claro, o sea, el triángulo es el mismo, las funciones, todas las sí, dinámicas sí, pueden ser sí, sí, equivalentes, claro. Hay otros temas de otro tipo, pero digamos que no en sí, relación a esto que estamos conversando ahorita. Ujú, sí. ujú. Hay otra pregunta, Mirna. Ujú. ¿Cómo Por aquí estamos de tiempo, Mirna? nos quedan 10 minutitos. Tenemos tiempo, por eso digo preguntas, a ver si tenemos preguntas. Ujú.
Sí, bueno, no, por acá nos felicitan, muy interesante este tema, gracias por este espacio tan nutritivo y educativo. Sí. Bueno, mire, en este tema surge una pregunta de cuál es el principio, cuál es el génesis, cuál es el punto de partida, ¿no? Bueno, en esto de la existencia de un bebé parece que todo apuntaría a pensar en la madre como el origen de todo. Y eso de alguna forma está, digamos, en la cultura, en la mitología y tal. Entonces, claro, está la polémica, pero es muy fácil pensar que la madre es el origen de todo, la madre tierra, pues, ¿no? Entonces, y tiene esa connotación maternal, el origen de la vida. Bueno, nuestro colega, amigo mío, el doctor Rafael Ernesto López, psicoanalista, hizo un libro que se llama Dios es una mujer. Entonces, bueno, ¿qué nombre es? Y realmente recrea, porque la corriente kleiniana, que es una de las corrientes importantes que todos debemos que estudiar y aprender, pone el acento en toda esa etapa de la estrecha vida del bebé con su mamá. Y todo el imaginario, todas las fantasías, todas las visiones. Entonces, claro, en ese capítulo de la historia, por supuesto que la mamá es el origen de todo, ¿no? Y es el principio de todo, y es el referente y tal. Y bueno, y se puede pensar que esa marca queda, ¿no? Que hay un núcleo que podemos también relacionar con el narcisismo, que es de esa etapa dual, de esa etapa simbiótica, de esa parte, digamos, en donde están inevitablemente muy pegadas, ¿no? Y eso podría considerarse, bueno, la madre es el origen de la vida, ¿no? Biológicamente no lo es, pero yo creo que en otro plano, más, digamos, abarcando realmente como el acontecer de los hechos, el origen, a mi manera de ver, es otro y hace la diferencia, ¿no? Porque sí puede ser, como lo estamos viendo ahorita, que haya una historia en donde el origen es la mamá. Si una mujer va a un banco de sangre, perdón, qué lapso es este. Un banco de semen, ¿no? Y se hace mamá, entonces, bueno, ella es el origen de ese. Claro, biológicamente, científicamente, hay un señor, un donante, ¿no? Pero la historia, digamos, concreta arranca con eso. Entonces, pero yo creo que aunque, y la vida, digamos, de las familias, etcétera, comienza dándole, como comienza en la mamá, en la barriguita de la mamá, etcétera, el origen de la vida es la pareja. El origen de la vida es el vínculo. El origen de la vida es el afecto que se desarrolla entre dos personas. Y allí surge la vida. Y yo creo que psicológicamente eso es lo que hace la diferencia. O sea, que un niño puede decir, en mi vida hay función materna, que yo nací de mi mamá y nací tal día, y tal, y en la clínica tal, y a mi mamá le hicieron cesárea, y decir, y tengo función paterna. Claro, la otra cosa que hay que decir con esto es que el éxito de la maternidad y de la paternidad es que termine. El objetivo, el destino de la maternidad y la paternidad es que concluya en que el bebé
se convierta en un jovencito y un hombrecito o una mujercita y salga. Eso, bueno, eso es todo un ritual. Eso es, bueno, también a eso se le llama cortar el cordón umbilical. Sí, la exogamia. Salir del nido, o en inglés tiene muy sonoro el living home, el salir de casa, ¿no? O sea, Sí, ahí... pero hablando de eso, antes que se nos vaya el tiempo, claro, que me parece importante eso que dices del vínculo, ¿no? El origen, ¿no? El sentirse amado por el otro. Y casi siempre se cree que el amor más importante es que nos amen nuestras madres, ¿no? Siempre se pone como tanto el acento en lo que la mamá te puede transmitir. Pero mi experiencia también es, bueno, personal, y con los pacientes, lo que uno ve, que si un papá, si tú no te sientes amada, en el caso de las niñas, y pienso que en el de los varones también, por tu papá, ¿qué dolores representa eso para tu vida, no? O sea, a veces se cree que no, se cree que uno puede prescindir de ese amor, ¿verdad? Y no pasa nada, porque si tienes mamá, pues ¿qué importa? Porque te sobra el papá. Y no es verdad, o sea, realmente el amor que una hija o que un hijo, porque pienso que para los varones es igual, necesita también recibir, sentirse reconocido, valorado, amado, tomado en cuenta por un papá, hace una diferencia enorme en el narcisismo. Exacto. Enorme. En la estructuración psíquica. O sea, eso Demasiado. todo el ejemplo que trae Carlos de los ladrillos, o sea, creo que es importantísimo, ¿no? Como que ambos ladrillos estén allí edificando la psique de esa persona, ¿no? Sí, por eso, claro, la historia de la vida familiar está como muy focalizada en el desempeño de la mamá. Y yo creo que entonces, bueno, estas cosas que está diciendo María Daniela, pues del sentirse querido por la mamá, ya de adulto, pero como sentir una pata coja al respecto del papá, ¿no? Entonces, claro, la misma cultura conspira a que eso a que se vea así por los desempeños, ¿no? Pero mire, yo creo que lo mejor, porque esto es el fin del complejo de Edipo, es la salida del complejo de Edipo, que debe ser la identificación, se debe llevar de herencia, de ese tránsito y de esa vida familiar. Yo quiero ser como mi papá para tener a una mujer como mi mamá y tener un hijo como yo y mejorcito, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, y tratar de ser, bueno, bueno, vamos a echarle pichón a la vida. Y ahí es un tema bastante complejo porque son como que tantos los matices que estas dinámicas pueden tomar, ¿no? Las dinámicas familiares. Porque pensaba un poco en un tema que María Daniela y a mí nos apasiona, que es el tema de la madre suficientemente buena. Muchas veces la mujer la que tiene como que esta idea, esta concepción de que tiene que estar presente todo el tiempo, de que tiene que hacer todo perfecto, y a veces como que no permite la entrada de ese papá a ejercer una función que también es muy importante. Sí. Bueno, y hablando de herencias así para terminar, yo creo que la mejor herencia que se puede llevar una persona de su vida familiar es poder decir que yo nací de una historia de amor. Qué bonito, qué bonito. Y con eso ya nos vamos a cerrar para que este live tan hermoso pueda quedar grabado. Ok. Sí, y reivindicar la función del padre, entonces, con este live también, ¿no? Lo importante que es el papá en la vida de todos. Es muy importante. Así es, así es. Bueno, por eso lo celebramos. Bueno, un aliento a todos los nuevos papás que de verdad que disfruten, ¿no? De meterse desde el very beginning, desde el principio. Sí, es, así es. Y en el embarazo también, que hacen, ser compañeros en el embarazo es una experiencia muy importante, muy enriquecedora para ambas partes, porque el hombre también sufre muchísimas angustias durante el embarazo de su esposa. Bueno, es que es hermoso cuando uno escucha que un papá dice estamos embarazados. Es maravilloso. Claro, es así. Bueno, nos despedimos. Bueno, gracias pues, un beso. Muchas gracias, nos vemos.